Muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Sí, una señor familia Jorge. tóxica. Bueno, yo pienso que en todas las familias, salvo algunas excepciones, hay una persona tóxica. ¿Qué es la toxicidad para mí en la familia? Que tus hermanos o algún familiar vea tus logros con cierta envidia y de una u otra forma te esté poniendo obstáculos para que no salgas adelante. Y eso es lo que sería en un momento dado una familia, tener un familiar tóxico o alguien que viene y se sienta, por ejemplo, en un momento dado el foco de atención de toda la familia y si en un momento dado no le prestan esa atención que él requiere, empieza a distorsionar una situación que se esté dando de armonía dentro de la familia. Eso es para mí, no sé si esté mal, pero pues usted corríjame. Es cuanto. Es muy acertada tu gracias por compartirlo, es muy acertado y sí tienes mucha razón. ¿En dónde nace el término tóxico? Proviene del latín, que significa que es algo nocivo para la salud, que es algo que nos daña, que al final nos lastima, que es algo directamente hacia nosotros y es algo muy negativo. ¿En dónde podemos ver, por ejemplo, ejemplos de familias tóxicas? En como expresó el señor Jorge, que cuando tienes, por ejemplo, un hermano, en este caso él dijo que te tiene envidia o algo así, también puede ser nuestros propios padres. Más que nada viene de la relación de nuestros padres, que es cuando, por ejemplo, tus padres empiezan a criticar tus logros, empiezan a quererte limitar en tus decisiones personales, por ejemplo, desde que eres pequeño, de qué tienes que hacer, qué es lo correcto, qué es lo que no deberías hacer, y te empiezan a dañar toda tu estima, cuando empiezan a elegir, por ejemplo, qué deporte deberías practicar en vez de algo que te guste a ti, sino porque mayormente nuestros padres se proyectan en lo que ellos no pudieron hacer, y también en sus propios miedos, los reviven en nosotros. Quiero, quiero adelante, Gaby. ¿Qué diferencia habría con disfuncional entonces? Porque lo relaciono y creo que más de uno ha tenido como contacto con este tipo de relaciones, sobre todo con cuestiones que vienen en casos que nos han tocado, si es que llevan a la práctica. Yo he tenido al menos muchos, pero hasta entonces, hasta hace no sé, un año o 2 años, empezó a escuchar la palabra tóxico. Realmente para nosotros siempre era disfuncional. Sí, tienes toda la razón. La palabra tóxica ha relacido como a partir del 2018, muchísimo, que ya dices que es una relación tóxica, que es esto, y lo correcto sería lo disfuncional. Sería algo que te daña al final. Y sí, al final, digamos que la dinámica es que tiene conflictos, o sea, tiene conflictos existentes. Y aquí lo podemos notar mayormente en la cultura mexicana. Siento que sí se da mucho este término y se da en las familias. Más que nada, por ejemplo, en el de cuando un hijo quiere irse de su casa, en vez de que los padres le den la oportunidad de vivir sus experiencias y volar, hacen más grande el nido y tienen esas creencias, ¿no? De que te vas a ir a la calle y te van a pasar cosas. O al menos me gustaría escuchar también experiencias de personas que han vivido o cómo ellos sienten que esto les llega, ¿no? Porque tú escuchas qué es una familia tóxica y te pones a pensar, ¿seré yo tóxico o vengo de una familia tóxico? Empiezas a querer ver el meollo del asunto o el conflicto. Digamos que aquí ya tenemos una dinámica que es repetitiva, que ya vienen problemas de comunicación, viene manipulación emocional, viene mucho distanciamiento social, los conflictos constantes, las críticas, humillaciones, vienen también mezclas o intercambios de roles familiares, que sería más que nada alianzas entre los familiares, que van cambiando la dinámica. Por ejemplo, si tienes vamos a poner un matrimonio aquí. Si tienes un padre que consume alcohol o drogas y la madre, por ejemplo, tiene dos hijos, mayormente
la madre asume el rol de víctima y quiere poner en sus hijos en contra de su padre. Y digamos que al padre que representa en este caso el síntoma de la toxicidad lo empiezan a atacar. Más que nada se generan alianzas. Y en las familias vemos que, por ejemplo, empiezan a rechazar, a criticar y a etiquetar al padre que consume sustancias nocivas para la salud, que al final ese también es un rasgo del síntoma de una dependencia emocional. ¿Tienen alguna otra duda o alguna pregunta? Por mi parte, no. Ok. Entonces, voy a proseguir. Bueno, aquí podemos ver problemas de comunicación. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, cuando tú estás con tu mamá y le cuentas, le dices, oye mami, te voy a contar un secreto, por favor, confío en ti, quiero decirte esto. Le cuentas algo muy íntimo, por ejemplo, algo que te pasó en la escuela y que a ti te avergonzó mucho o que te hizo sentir mal. Y haz de cuenta que cuando te das la vuelta o cuando amanece estás escuchando que, por ejemplo, tu mamá se lo está contando a tu papá y tú le dijiste que por favor no se lo dijera. Entonces aquí en este tipo de problemas de comunicación se empieza una dinámica conflictiva entre la hija que le pierde la confianza a la madre y la madre que cree que su hija está exagerando, porque entonces si los dos somos tus papás, pues los dos debemos de saber. Pero hay cosas que como mujer a lo mejor te avergonzaría que un hombre lo supiera y por eso se lo cuentas a otra mujer, porque sientes que te va a entender. O como un hombre, por ejemplo, hay cosas que los hombres hablan entre ellos y piensan que una mujer no los va a entender. Y sí, ciertamente estamos cableados de diferente manera y nuestro cerebro es funcional para ciertas áreas. Por eso entendemos las cosas diferentes. Entonces también se ven ese tipo de conflictos, ¿no? Que será la falta de confianza entre la niña y su madre, empieza a quebrantarse desde aquí la relación y la madre la toma como una exagerada, como que es que siempre haces un drama por todo y es que eso es algo normal porque estás en tu adolescencia y que te pase esto es normal y el otro, y etcétera. Aquí podemos ver cómo empiezan aquí a quebrantarse las relaciones. O, por ejemplo, que también se lo cuenta a tu tía, a tu abuelita, a algún primo, etcétera, a alguien que le hayas dicho que por favor no le diga a nadie. Tú al final estás confiando en una persona y se debe mantener ese voto. Aquí vemos la manipulación emocional. Por ejemplo, en que digas, bueno, es que si tú no me guardas este secreto, le puedes decir a tu hijo, le voy a decir a tu papá que tú juegas videojuegos todo el día y que al final no haces tu tarea, haces esto que tu papá no quería, o etcétera. Igual puede venir por medio de abuelos o abuelas, por ejemplo, de si vivimos en una familia donde está el abuelito o la abuelita ahí involucrada, también puede darse la dinámica de que no es que si tú no sé, no te quedas conmigo o algo, le voy a decir a tu mamá que estás haciendo esto y aquí se ve un chantaje emocional, igual de cierta manera, que interfiere porque al final hay una persona que lo está viviendo o lo está padeciendo. También viene el distanciamiento emocional. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que, vamos a Corta regresar mucho al tu caso de la audio. niña con su... Sí, dígame. Se corta mucho su audio. Jorge, ok. ¿Ya me escuchas mejor? ¿Ya me escuchan bien? Se entrecorta. Está bien. Ok. Ok. Bueno, aquí vamos al distanciamiento emocional. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí la niña ya perdió la confianza. En primera, pues, le dolió la actitud de su mamá, porque siente gracias, siente que ya no puede confiar en ella, que si ella le vuelve a contar otro secreto, si le dice otra cosa, la va a volver a traicionar o la va a volver a lastimar. Tenemos que ver aquí cómo lo perciba la niña. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que está el distanciamiento emocional en el aspecto de que empieza a haber una separación.
obviamente acompañada de dinámicas conflictivas, acompañada también de gritos, de que la niña ya no va a querer tanto obedecer, de que va a haber rencor, y no sabemos si también la madre tenga otro tipo de actitudes que en vez de que unan a la familia, la separe. Aquí también vamos a ver la mezcla de interés o de cambio de roles familiares. ¿De qué puede ser? De que, por ejemplo, si hay dos hijos, pues la mamá ya se peleó con la niña, tiene el conflicto con ella, entonces ahora lo que podría pasar es que ella haga lealtad con el hijo y empiecen entre los dos igual a decir, no, pues es que tu hermana es muy exagerada porque le dijo esto a tu papá y lo tomó para mal, y el otro dijo, no, sí, mamá tiene razón, la adolescencia la está dañando, etcétera. Y el otro, y esto se vuelve una rutina. Aquí vemos que el ataque va hacia, digamos que hacia la niña, y se van haciendo así linajes. Igual puede hacer lo mismo si la mamá es muy histrónica, que agarre y después tenga un conflicto con el hijo mayor y diga, no, es que tu hermano es esto, el otro, y trate de voltearle la misma situación a la hija. Aquí vemos este tipo de situaciones que yo creo que en todas las familias hemos escuchado o hemos vivido o hemos estado en alguna situación similar. No sé si tengan alguna duda, también me gustaría escucharlos de qué piensan ustedes cuando escuchan este término, o qué es lo que ustedes sienten al respecto. Bueno, aquí podemos ver también patrones de abuso. ¿Cuáles serían? Que serían que hay una discriminación constante hacia una persona, en lo que hace, en lo que no hace, en lo que dice, en lo que no dice también, en el que si esta persona, no sé, ya hasta tiene un trabajo, la van a igual a empezar a criticar por el medio de ambiente en el que trabaja. Y van a ver, eso va a derivar conflictos. ¿Por qué? Porque esta persona, al querer marcar límites sanos o al querer igual de marcar algún límite, va a recibir un ataque nuevamente de parte de su familiar o de sus familiares, que le van a decir que exageras mucho, que siempre estás discutiendo por todo, que no puedes aceptar una opinión externa. Por ejemplo, si esta persona va a tomar cierta carrera, vamos a recibir este tipo de situaciones que no es que te iría mejor estudiando mercadotecnia, o te iría mejor estudiando arquitectura, o deberías hacer lo mismo que tu abuela o que tu abuelo. Vas a ver comentarios de todo tipo que van a querer dirigir tu vida prácticamente. Entonces también aquí, al momento de que esta persona que perciba digamos que siempre hay alguien que es como un chivo expiatorio o una persona que viene a romper ese patrón, ¿no? Que cuando empieza a marcar límites y empieza a decir que ya no quiere saber nada del tema, todos la empiezan a ver como, digamos que la oveja negra. La empiezan igual a criticar, la empiezan igual a juzgar y empiezan a decir que es la rara de la familia o el raro de la familia. Y yo creo que en algún momento todos hemos estado en una situación muy similar a esa. O igual a veces nos toca ser el verdugo en esa situación. Mayormente hay una simbiosis entre esas relaciones, que no puede haber una dependencia sino una codependencia, y es a lo que se vuelve disfuncional. ¿Por qué? Porque la familia es como un engrane, que si una persona hace cierto estímulo, otra tiene que hacer una cierta estímulo de conducta para que eso funcione. Por ejemplo, si esta persona no hubiera hecho esta actitud, la otra no hubiera tenido tal resultado, y así se van estirando la bolita mayormente hasta que alguien se vuelve consciente y decide parar esto. O llegan a terapia, a una terapia familiar, y empiezan a ver estos temas. Y se da mucho el caso de que llega una persona, llega para una familia, terapia familiar, echándole la culpa, por ejemplo, al hijo, ¿no? En este caso a la hija, queriéndola cambiar, queriéndola que por su adolescencia, queriéndola meter a terapia, que porque es muy rebelde, que porque el otro. Y al final, a medida que tú vas entrevistando a la niña, dándole terapia, te das cuenta que al final no es ella, que ella solo está marcando sus límites, y que los que deberían estar ahí son sus familiares o es su familia.
Puedes también aplicar, por ejemplo, en varios tipos de relaciones, puedes aplicar, por ejemplo, el juego de roles. Si hay discusiones entre hermanos, podrías hacer que haya una dinámica de juego de roles, de si se pelean por, digamos, por entrar a una habitación o por un videojuego, dividírselo por horarios, pero aquí depende mucho también de los padres y los dispuestos que estén a hacer ese cambio, porque mayormente aquí saltamos de un brinco a otro, a los gritos y a la violencia. Si alguien no te quiere prestar, por ejemplo, el videojuego, ¿qué haces? Cuando te das cuenta, pues ya se están agarrando a golpes, se están gritando y eso se vuelve una dinámica y ya los papás nomás se quedan así de que, ay, pues es que siempre hacen esto y es que siempre se discuten y entonces no hay unos límites sanos, que eso también influye mucho. No hay reglas ni hay límites sanos. Y aquí se va derivando también el distanciamiento emocional. Por ejemplo, hay un caso de una niña que iba con, una niña que era adolescente, que iba con su hermanito a terapia. Su hermanito tenía como unos 7, 8 años, pero siempre se metía a su cuarto. La niña ya tenía como unos 17. Entonces la niña sentía que necesitaba privacidad y su hermanito se iba a meter ahí y no se salía. Pero cada vez que llegaba, le tiraba al hermano un almohadazo y la hermana se defendía y le decía a su mamá, oye mamá, ¿puedes marcar límites? ¿Me puedes ayudar a que mi hermano esto? Y la mamá no hacía nada. Entonces ellos empezaron a pelear y se empezaban a discutir y empezaban a jalonearse y ahí la señora pues ya estaba harta que no y así se hizo una rutina y pasaron como 3 meses que seguían con esa dinámica, que diario era de que se metía el niño a la recámara y daba un portazo de que estaba ahí, la niña se enojaba, gritos y todo. Entonces aquí, ¿qué podemos observar? Que mayormente a veces, o sí, mayormente en algo que en el inconsciente sí podemos tener esas actitudes de que el niño, por ejemplo, busca la cercanía de su hermana. Se va a meter a su habitación. ¿Por qué? Porque busca cierta cercanía. La chica, como ya es adolescente, ella ya busca cierta privacidad. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que, por ejemplo, para la niña sentirse bien en las tardes puede ser querer estar tiempo a solas. Y para el niño es querer ir a la habitación al lado de él. Algo que podría ser recomendable para ese tipo de cosas sería el juego de roles. Por ejemplo, si tu hermano se va a meter a tu cuarto, ahora tú te vas a meter al de él. Y así, pero necesitamos tener mucha flexibilidad en ambos casos. Eso sería, digamos que, algunas de las soluciones que podemos aportar para evitarlo o para, digamos que, empezar a que haya un cambio de conducta. Este tipo de dinámicas están gobernadas por los padres también, que no marcan un cierto límite, que igual ellos posiblemente en su matrimonio también tengan violencia verbal y violencia física y también tengan manipulación en su relación. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. Ok, seguiré. Bueno, aquí estamos muy claros que tenemos estos patrones de abusos, que son la discriminación, el hecho de que también quieran gobernar, digamos que tu vida, que quieran que la dinámica de la relación sea muy codependiente, que por ejemplo tus papás sean muy asfixiantes, que estén atrás de ti, que tengas, por ejemplo, también ir al otro extremo. Sí, ciertamente sí. Mayormente en la cultura mexicana creo que es algo que vivimos 9 de cada 10 familias, o sí, pueden ser las 10, porque sí, en algo recibimos una crítica. Mayormente, en vez de que recibamos de que qué bueno, échale ganas, felicidades, o algo así,
No, siempre vivimos como que esto no te va a ir bien, no te va a dejar bien, etcétera. Tenemos mucho esta como que predisposición digamos que a la toxicidad ahora sí. Y sí tenemos críticas constantes, por ejemplo, en tu persona, en tus amistades también, por ejemplo. Siempre hay papás que te dicen, no me gustan tus amigos, no me gusta la escuela en la que estudias, no me gusta lo que haces, no me gusta, mayormente. Todo eso pues deriva muchos conflictos que pueden ser de menor a mayor grado. Mayormente las familias llegan a terapia o las madres a veces y los padres. ¿Por qué? Porque llegan, digamos que con el papel de víctimas ahora sí. El saber qué están haciendo mal, si lo dan todo. Todos hemos escuchado eso. Yo doy todo por mis hijos. ¿Qué hice mal? Mis hijos ven cómo me pagan, estoy atrás de ellos. No trabajé, no me ejercí como persona, no me desarrollé como mujer con tal de estar tras de mis hijos y tras de mi esposo. ¿Por qué me pagan así? Porque, o sea, lo hemos escuchado siempre y esto es algo típico creo que de las mujeres mexicanas, que espero que muy pronto lo cambiemos. Y también, por ejemplo, de los hombres, mayormente tenemos que los hombres tienden a caer alguna adicción y algún vicio y siempre son muy discriminados y la mamá pone en todos en contra del padre y etcétera. Y el padre carga como que esa cruz o carga esa culpa que dice, no, pues es que mi familia me soporta, pues porque soy un drogadicto, porque soy esto y se empiezan a etiquetar y así. Y todo se vaya vistosa relación. ¿Cuántos casos no tenemos de hijos también que se salen de su casa y ya no vuelven a regresar? O que como terapeuta alguien te recomienda mínimo que no vayas 2 meses a casa de tus padres o que empieces a cortar la relación. Y claro que es muy difícil cortarlo. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado a esa realidad, estás acostumbrado a esa rutina que ya le llamas amor. Estás acostumbrado que si alguien está tras de ti todo el tiempo es porque te ama, o que si alguien te critica es porque te quiere, o porque si te golpean es porque te quieren, o porque si no son celosos o no te insultan, no te quieren. Estamos acostumbrados a eso. Tenemos que también ver qué necesitaría, por ejemplo, una persona para salir de este vínculo o de este tipo de relación. Tendría que ser una persona que sí se dé cuenta y mayormente sí las hay. Siempre hay alguien en la familia que es más consciente, que es más responsable, que asume su responsabilidad y se carga como si se cargara al mundo en la espalda porque le empiezan a venir críticas de todos lados. ¿Por qué? Porque cambia el patrón conocido, cambia lo ya familiar, empieza a cambiar. Por ejemplo, si nos vemos desde el punto de la misma religión, que a lo mejor no elige casarse, que a lo mejor elige tener otra. Aquí empezamos a ver cómo esta persona se empieza a dar cuenta de la dinámica que no es funcional para esta persona. Que mayormente igual se les llaman hijos que son como el hijo síntoma, porque empiezan a quebrantar eso, porque se dan cuenta que lo que hacen sus papás pues no está bien y que algo a lo mejor se puede resolver de otra manera y ellos están tan clavados en sus discusiones, en tener la razón o en sus heridas de la niñez, en llenar sus vacíos, que no dan oportunidad de escuchar a alguien más, que no ofrecen la escucha activa, que eso es algo primordial para tener una mejor relación a nivel general con cualquier persona y en lo familiar. Que a veces no escuchas lo que te dice el otro, sino tú sientes. Por ejemplo, tú puedes sentir que alguien te dice, un ejemplo, no, es que ya te ves más flaquita y el otro puede percibir que le están diciendo que es un muerto de hambre o algo así. Cada quien lo percibe de diferente manera o cada quien siente las cosas de diferente manera. Y a veces no te das la oportunidad de escuchar, por ejemplo, que una persona sintió que tú la traicionaste o sintió que tú la defraudaste. Y nada más vemos la conducta que es un resultado de esa acción que tuvo otra persona.
sí hay posibilidades y muchas. Cuando tú decides tomar un camino diferente al que estás acostumbrado o al que toda tu familia ha hecho, empiezas a darte cuenta de la realidad de muchas cosas. Te abre muchísimo los ojos y también te empiezas a dar cuenta de por qué actúan de esa manera. Tienes que llegar también a comprender. Y duele mucho también enfrentarte a eso. Duele mucho el decir, no, hombre, vengo de una familia en la que no me gustaría, o cómo me gustaría llevarme mejor con mi mamá, o llevarme mejor con mi papá, o cómo me gustaría llevarme mejor con mis hermanos, y no veo con qué hacer, o por qué si yo le demuestro que lo quiero o la quiero, por qué tengo este resultado. Y creo que en algún momento de nuestras vidas, en todo, a lo mejor no solo en nuestra familia, sino en también nuestro trabajo, en nuestros estudios, hemos sentido que estamos dando y que no recibimos lo que queremos y no comprendemos. Es muy importante aquí asumir nuestra responsabilidad. ¿En qué aspecto? En decir, bueno, yo no soy responsable de que mi mamá, mi papá me griten, me critiquen esto. No soy responsable, pero sí soy responsable de mis actitudes. Sí soy responsable de cambiar, de aprender, digamos, que a esquivar es como con objeciones. De que cuando te digan, no, es que la pareja que tú elegiste no es la mejor para ti, yo considero que te pudiste haber buscado uno más guapo, uno más joven, uno con más dinero, tú aprendas a decir, bueno, posiblemente tengas razón, simplemente ahora yo estoy viviendo este momento y quiero estar con esta persona, con eso me siento bien. Hay que aprender mucho a esquivar eso y a defendernos y que no nos duela, porque a veces sí nos adjudicamos y sí será que me merezco, y si lo dejo, pues no me llega otro, o sea, te empiezan a haber un montón de dudas, que todo eso nos baja la autoestima, y más con las palabras que hemos venido escuchando de nuestros padres, todo eso se nos va en el inconsciente. Estaba estudiando eso un poquito y leyendo mucho y en algo que tiene la palabra hechiza y se va todo al inconsciente. Nosotros programamos de manera inconsciente nuestra realidad. Y en caso de aquí, digamos que con tu familia puedes asumir esa responsabilidad. ¿En qué aspecto? En el más difícil que es el nuestro. Y puedes estar tomando la decisión de cambiar tú. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que llegas de tu terapia muy feliz, tu psicólogo te dice échale ganas, miles de aplausos, vas muy bien, has mejorado. Llegas a tu casa y te encuentras con el mismo conflicto de siempre, que tus papás están peleando. Bueno, en lo que he investigado, los hijos podrían ser muchos le llaman el hijo que es un síntoma, o el chivo expiatorio, tiene varios términos, o también hay quienes les llaman el hijo psicólogo igual, porque te toca venir de una familia en la que tú tuviste que resolver todo eso. En base a eso, digamos que tú llegas a tu casa muy feliz porque ya sientes que avanzaste un escalón, que ya resolviste toda esta discusión ya muy animado, y te encuentras que serían los gritos de tus padres, que sería la misma discusión, y entras a tu casa y escuchas gritos como siempre, ¿no? ¿Qué para eso? Sería el hijo síntoma. Bueno, más que nada, lo que tendrías que hacer aquí es como observarte a ti. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que nos detona. A usted. Hay algo que nos detona y que nos hace que explotemos. Por ejemplo, siempre hay algo como que nos raya y que dices, ah, ya no soporto esto y saca, digamos que tu peor versión. En estos casos sí
tienes que asumir tu responsabilidad y convertirte como en un experimentador, en algo para ti, hasta que explotes. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a tú hacerte tarde, a hacerte enojar, y que tú nada más agarres y te vayas, ellos van a dar un cambio de conducta que los va a sacar de su zona de confort, porque están acostumbrados a tener un cierto poder sobre ti. ¿Qué podemos hacer aquí o qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Que tus padres o tus familiares, ¿ya se escucha mejor? Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Que tus padres o tus familiares van a empezar a subir su tono. ¿En qué aspecto? Y que van a hacer más cosas para que te empiecen a enojar. Te van a hacer más críticas, te van a hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan sentir ese cierto control. O sea, necesitan sentir que te tienen ahí y es parte de su dinámica. En el momento que tú empieces a distanciarte cada vez más, y sí, no, mayormente no queda de otra más que salirte de tu casa o dejar el vínculo, de migrar de tu familia y crear, digamos que una familia más nutrida o más saludable. En el aspecto de que tú ya te sientas mejor. Aquí es muy importante que siempre tomemos el control de nosotros mismos, de nuestras actitudes, porque los demás ataques van a seguir. Tenemos que también comprender las actitudes de los demás, ya sea de tu hermano o de tus padres, aunque lo escuchemos y nos retorzamos y sea de que digas, no, no quiero y no me lo merezco y no lo necesito y etcétera. Tenemos que confrontar esa parte de nuestro ego. También tenemos que entender que ellos por alguna razón reaccionan de esa manera. Para ellos es lo conocido, para ellos es lo cómodo, es como funcionan, porque así sienten que tienen el control. Así, por ejemplo, sienten que dicen, bueno, si le digo a mi hija que le pago un doctorado para que se quede hasta sus 30 años, entonces yo como mamá, pues no me quedo sola, o yo como papá también. O por ejemplo, si mi hija se va o mi hijo se va, ¿qué voy a hacer? Al final no, pues ya no me siento bien con mi pareja, ya la quiero dejar, ya tengo, a lo mejor igual ya tengo un amante, tengo otra pareja y el motivo por el que estoy acá son mis hijos. Y esto nos lo vamos a encontrar en todo caso. Siempre hay trasfondos. Por este tipo de dinámicas siempre hay muchos trasfondos. Por ejemplo, si hay un caso de que una pareja tenga un hijo y su hijo, por ejemplo, de 9 años siga durmiendo con ellos en la misma cama, ahí estamos viendo que también esta es una dinámica muy tóxica, en el caso de que al menor no lo dejan desarrollarse completamente. Y también en los padres ya no habría una relación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si ya pasaron 9 años y no tienen otro hijo, es porque ya no hay una intimidad. Y también, ¿por qué? Porque los padres necesitan esa intimidad para fortalecer su relación. Y si empiezan, por ejemplo, a decir, no, pues es que mi hijo no quiere dormir solito, es que le da miedo que se le vaya a aparecer un fantasma, le da miedo que esto. Aquí podemos ver que a lo mejor si el padre quiere que el niño esté ahí es porque igual ya no quiere nada con la mamá. Solo lo está haciendo por el hecho de que no se den cuenta que tiene alguna otra mujer o que hay alguna infidelidad. Y podemos verlo en el caso también de la madre, porque yo creo que cuando tú tienes una pareja, tú buscas tener la intimidad. Siempre hay un trasfondo y aquí vemos al niño que a lo mejor igual no tiene miedo y no tiene fobias, pero sí lo están controlando o lo están manipulando sus papás de cierto modo, de decir, no, quédate aquí estás cómodo y nada más crezcas un poquito más, ya te vas solo y etcétera. Aquí vemos una cierta manipulación que están utilizando al niño. Y mayormente he escuchado muchos casos así y yo creo que también hemos sabido de algún familiar o algo que haya tenido estas experiencias. Aquí en esto tienes que entender que en el momento de que tú establezcas límites, a tus papás o a tu mamá o a tus hermanos les va a empezar a pasar de todo. ¿Qué va a haber? Que le van a dar repentinas crisis. ¿En qué aspecto?
en que no necesitaba algo y la única persona que se me ocurrió llamarte era a ti, y a qué horas vas a venir, y dime, ¿sabes qué? Es que vi que alguien se metió en la casa del vecino, lo vi por el techo, no se vayan a meter acá, por favor, ven, y te van a esperar a querer desesperar. ¿Por qué? Porque quieren mantener el control de ti en ciertos aspectos. O el dado caso, no, es que sabes que estoy enfermo, me siento mal. Desde hace una semana, digámoslo así, si se pelearon hace 15 días, va a decir, no, desde hace una semana, la verdad, me siento muy mal, creo que me va a dar un paro cardíaco, no sé, llévame al doctor, y ahí vas tú, como buen hijo, a llevar al doctor a tus papás o a tu papá. Y el doctor te va a decir, no, el señor está bien, no sé qué. No, pero doctor, revíseme porque me siento mal, me falta el aire, no puedo respirar, y etcétera. Y nos vamos a encontrar igual ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque mayormente el tipo de discusiones que vivimos y todo, lo somatizamos. Y eso es de manera inconsciente. Por eso nuestros padres tienen este tipo de actitudes de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque es para que no me dejes, es para un cuídame. Y piensan, no, es que cuando... Sí, dígame. Sí, Andrea, adelante. Andrea, ¿querías opinar algo? No creo, licenciada, yo creo que se le activó su micrófono. Licenciada Karen, tiene su micro apagado. Gracias. Sí, este tipo de actitudes las vamos a ver en el aspecto de que nuestros padres de manera inconsciente les van a empezar a pasar ciertas cosas. Y tú como hijo sí te pueden mover, sí te pueden desesperar y sí te las puedes creer, claro. Y no es porque la otra persona sea mala o es porque sea muy tóxica. Bueno, las hay quienes fingen y manipulan muy bien. Hay estas personas. Pero también hay casos en los que, como todo eso se va en el inconsciente, se hace un mecanismo de defensa, digámoslo así, que es como, por ejemplo, esta persona me está dejando, no puedo soportar el dolor, no lo voy a decir, me lo voy a reprimir. Exactamente. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y en el momento de que pues mi hijo se está yendo, mi hija se está yendo, o hay casos, mi pareja me está dejando, no, pues me voy a enfermar, me enfermo de algo, me pasa. Y lo vemos, bueno, a mí en lo personal me ha pasado, vemos cómo empieza a generarse una enfermedad, acompañas a tus papás al doctor, al médico, y el doctor te puede decir, bueno, sí, es que a lo mejor es la edad, que ya está, y tu hijo automáticamente, es que apenas te fuiste y ya me está pasando esto. Imagínate si me llevo a morir y tú no estás, y no sé qué, y eso qué hace, te trae culpa, te hace sentir culpable a ti. Lo que ellos buscan es que regreses al final. Te quieren hacer sentir culpables, quieren manipularte, quieren controlarte, y lo hacen hasta de manera tan inconsciente que el cuerpo somatiza las enfermedades. Aquí este tipo de crisis no las vamos a encontrar, y también tenemos que tener en cuenta nuestras fortalezas, en qué podemos aportar en esta relación con nuestros padres, y dejarles en claro que también vamos a estar ahí, pero que ya tomamos el rumbo de nuestra vida y que es parte de crecer. También tenemos que tener en cuenta nuestras debilidades, qué hice mal yo o cómo participé, a lo mejor de manera inconsciente, todo este tiempo con la dinámica de mi familia. ¿Cómo fui partícipe? Porque a lo mejor y me hacían daño y yo me hacía la víctima, me ponía a llorar, y ellos disfrutaban eso, o les hacía feliz el decir, bueno, tiene miedo, aquí se va a quedar. O también pudo haber sido el caso de que me hacían algo y yo me vengaba más. Y entonces salía todo envalentonado, fuerte, ¿no? Y que yo puedo más y que no. Y ese tipo de actitudes también estimulaban la conducta de nuestros padres o de nuestros hermanos. Y se creaba pues una dinámica de competencia. Aquí tenemos que ver que no podemos esperar cambios de actitud, o al menos no en los primeros 3 meses, porque siempre hay cambios de actitud.
Es muy raro que una persona no cambie cuando se da cuenta que ya perdimos un cierto control o un cierto interés en ellos. Sí hay ligeros cambios. Mayormente mejoran muchísimo las relaciones en cuanto tú decides ser más independiente y marcar tus límites sanos. Y ya te empiezan a respetar. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que tú como persona ya no permites, ya no caes en esta dinámica, ya no te enganchas en los pleitos, ya no te pones a llorar cada vez que te critican o te insultan, y también ya no se te cae el mundo como era al principio, como cuando eres un niño que al final eres una víctima y no lo puedes detener o no puedes hacer nada porque es lo que te tocó, porque a lo mejor a ti te hubiera gustado recibir un abrazo cuando te caíste y en vez de eso te dijeron, mira, eso te pasa por menso, y te dieron un zape o ciertas situaciones. Que todo eso como adulto va dañando la autoestima. Tenemos que comprender también que esto viene de nuestros padres, que a lo mejor nuestros padres pudieron haber vivido una situación peor y, y lo que nos dan es lo que ellos creen que está bien, en base a su realidad y a su sistema de creencias. Y le hemos escuchado también de que dicen, no, es que a ti nunca te hizo falta nada. Económicamente nunca te hizo falta nada. Yo siempre te pagué tu escuela, aquí tienes tu cama, aquí tienes esto, yo cuando era niña no tenía esto, yo cuando era niño tenía el otro, o tu abuelo me pegaba mucho, etcétera. Y a veces no es tanto la violencia física o verbal, sino también es el hecho de sentirte que no te escuchan o que no están para ti. O sea, el hecho de que tus papás también trabajen todo el tiempo y que tú no sientas ese amor que piensas que debes de tener cuando eres un niño, también eso te daña muchísimo. Y eso viene también parte de que hay un distanciamiento emocional, de que no sientes esa conexión en tu familia. Licenciada, tenemos un comentario que Dígame. le ponen. Sí, dígame, las escucho. De hecho, lo estoy leyendo, lo escucho. Ah, ok. Lo Sí, dice, yo en estos momentos vivo algo así con mi mamá. Me separé, pero es muy chantajista porque me quiere ir a vivir aparte con mi hija y siempre sale con que tengo algo malo y estoy mal de salud, y al final del camino no les parece nada. Y pues como dice, yo estoy siendo independiente y marcando mis límites, pues se molestan, y pues la verdad lo quiero cambiar por el bien mío y por el de mi hija, y enseñarle que puede hacer independiente y ella misma tomar sus propias decisiones, porque no quiero que ella crezca como yo, que no sepa tomar sus propias decisiones cuando esté grande. Sí, lo entiendo. En mi caso personal, yo también vivo esa situación y te comprendo perfectamente. Esto es algo que también es muy difícil para ti como hijo, porque te ponen como entre la espada y la pared. Y luego también utilizan, por ejemplo, en el caso de la niña a la nietecita para decir que ya no es lo mismo, que porque estás trabajando, porque estás estudiando, no puedes educar a tu hijo y todo eso. Eso es algo como que en lo social nosotros lo tenemos muy marcado. O sea, que en vez de que te digan tus papás, qué bueno que estudias, qué bueno que trabajas, qué bueno que le echas ganas y tienes a tu hija y vas a ver que lo vas a lograr. No, te dicen, déjame al bebé o quédate acá con el bebé. Total, tú ni tiempo tienes. ¿Y qué le van a hacer a la niña? Y si la dejas en una guardería le va a pasar esto. Y te empiezan a llenar de miedos, los cuales aquí vemos que la mamá o la abuelita en parte de su realidad los vive. Algo de su historia hace que ella reviva es esa conducta o esas emociones y las proyecte en su hija y las proyecte en la nieta, porque también ellos hablan a través de sus miedos. Aquí tenemos que tener mucha comprensión. Y sí, rifamos en el aspecto de ver por nuestros hijos, que decimos, no, pues es que yo siento horrible lo que me dicen y no me gustaría que mi hija pagara por esto. Empezamos a modificar ciertas conductas al final del día y hacernos un poquito más conscientes. Y va a costar mucho, pero al final la relación va a ser sana. Tampoco podemos, por ejemplo, venir a cambiar 18 años que tú viviste con tus padres o 20 años de la noche a la mañana, cuando tú ya te diste cuenta que ya eres adulto, que ya puedes trabajar, que ya tienes independencia,
digamos que en unos 6 meses o en un año. Va a costar muchísimo, sí va a costar, pero sí se puede lograr. Y más que nada siendo consciente. ¿Por qué? Porque como la familia es un engrane, empiezas a cambiar ciertas actitudes que al final van a hacer que mejoren la relación y pueden tener ya mejores momentos de calidad, un poco más productivos, en vez de tener una dinámica que todo el tiempo se estén peleando o que se estén faltando respeto o que te llenen de miedo. Pero digamos que aquí lo más predecible va a ser este tipo de actitudes, que es el chantaje emocional. Que él también se hagan las víctimas y que a todo el mundo le digan, no, es que ella ya se fue de la casa, o él ya me dejó, o él, porque todos escuchamos, yo creo que esto sí es algo, o desmiéntanme, que decimos, es que ya se fue de la casa y aquí estaba bien. Es que ya me dejó, nos abandonó. Díganme, quiero saber si a alguien le han dicho este término o lo han escuchado. Nadie quiere hablar. Bueno, aquí nos vamos a concentrar también en soluciones. ¿En qué solución puede ser, digamos que muy madura? Yo siempre recomiendo la terapia, pero hay gente que igual no necesita terapia, que tiene decisiones más claras o más marcadas y decide irse de su casa, lo cual me parece muy bien y muy consciente. Pero también tenemos que tener en cuenta que a veces cuando tú no sanas algo lo repites y no te das cuenta, porque está muy en el inconsciente y está ahí que ya te programó en tu cerebro como una computadora, que siempre buscas lo mismo y tienes el mismo resultado. Entonces aquí yo recomiendo mucho que esta persona vaya a terapia. ¿Por qué? Para que cuente con las herramientas necesarias para este tipo de situaciones que se le van a venir. Que van a ser el chantaje emocional, que va a ser también las críticas, que va a ser también el victimismo. Y que de víctima, porque hay quien se va y no olvida. Ay, es que mis papás me hicieron esto, me hicieron el otro y no sé qué. Y no lo vas a olvidar. La realidad es que no lo vas a olvidar. Y vas a ver a tu mamá, vas a ver a tu papá, vas a ver a tu hermano y vas a decir, ay, cómo quisiera que esto fuera diferente o cómo quisiera que me llevara bien contigo o cómo quisiera no verte. También hay eso. Cómo quisiera no verte porque no confío en ti, porque me sigue doliendo, porque me molesta lo que hiciste. Y son traumas que se nos van quedando en algunas situaciones, de tanto que se va repitiendo una acción y se nos queda tan grabada en el autoestima que cuesta mucho quitárnosla. Para esto sí recomiendo la terapia también. ¿Por qué? Porque una parte de nosotros va a sentir que le falta algo y una parte de nosotros va a querer regresar, va a querer decir, estoy haciendo mal, es que mi mamá se siente mal y qué va a decir la sociedad, también nos va a llegar. O te habla tu tía, ay, es que tu mamá me llamó que se siente mal, que tú ya no la vienes a ver, que esto, y tú, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Te empiezas a tener estas confrontaciones contigo mismo. Y aquí entra un terapeuta, ¿en qué? ¿En qué te ayuda? A entender que tú estás viviendo tu vida, estás logrando tu independencia, que no estás haciendo nada malo, que quisiste salirte igual de los mejores términos si es posible, aunque si te sales igual con malos términos, tienes que asumir esa responsabilidad y decir, bueno, no me salí como quise, me salí del peor momento o me salí pésimo, no como hubiera querido, pero mañana lo puedo cambiar. ¿Cómo? Con mis actitudes de hoy, siendo consciente hoy, preparándome hoy. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a querer hablar a tu familiar. Es algo que no podemos evitar. A veces quisiéramos decir, no, yo quiero cortar con esto y no saber nada del mundo, pero no se puede. Tenemos que ser conscientes que en algún momento nos vamos a afrontar a esa situación o a una situación similar con otras personas. A veces ya no puede ser con tus familiares, sino que te vas a ir a un trabajo y te vas a encontrar a un jefe, a un compañero que tenga la misma actitud que tenían tus padres o tus hermanos y que tú odiabas. Y vas a tener que lidiar con eso. Y si tú no logras brincar ese patrón, lo vas a seguir repitiendo hasta que aprendas cómo manejarlo. Y para eso la terapia sirve mucho, para ayudarte a recuperar tu autoestima,
para que te valores a ti mismo, para que veas que haces bien y también para que seas consciente de que hiciste mal, de por qué permitiste tanto. A veces nosotros permitimos las cosas porque sentimos que eso está bien o porque decimos, bueno, es que así ha funcionado siempre, ¿por qué la voy a cambiar, no? Y nos da miedo experimentar otras cosas o experimentar o tener otras emociones, digámoslo así. Aquí también sería ideal que toda la familia vaya a terapia, pero mayormente cuando unos padres empiezan a ir o quieren ir es porque quieren llevar un hijo, que mayormente el hijo es el síntoma, por ejemplo, que es el adolescente rebelde y todo, y ellos lo empiezan a criticar y a juzgar, y luego llegan, es que no sé por qué se comporta así, después de que lo andan achacando, o sea, de que lo andan ahí muele y muele y al final el adolescente pues queda harto. En este tipo de situaciones, cuando tú como psicólogo confrontas a los padres y le dices, bueno, es que le hablas de esta manera, lo estás insultando, le estás faltando el respeto a esto, los padres también pueden asumir el rol de víctima o se pueden enojar y también corre ese riesgo de que ya no regreses. ¿Por qué no lo cambias a él? Y tú como terapeuta, pues es que también él es un resultado, o la que también tenía que cambiar es usted, o lo ideal sería que cambiaran los dos para que se escucharan, porque ni siquiera se escuchan. Aquí nos vamos también a que tú cambies tus experiencias como persona cuando te estás saliendo de este vínculo, que tú cambies tus experiencias. ¿Cómo? Haciendo más cosas que te gusten. Inscribiendo en gimnasio, a natación, a pintura, estudiando, haciendo cosas que te recuperen tu autoestima, que te despejen tu mente. Rodearte de personas más positivas. Mayormente también siempre tenemos a otro familiar o a un amigo que nos da ese apoyo. O en el caso, un terapeuta que te puede dar ese apoyo emocional, que te puede brindar lo que sentiste que no te brindaron en tu familia. Aquí también otro tema muy importante, que es perdonar. Y cuesta muchísimo trabajo. Y en el cerebro el perdón tarda de 6 a 8 meses en asimilarlo, en los procesos cognitivos. Así que sí nos va a costar un poquito. Y más cuando la conducta, si vivimos con una persona y su conducta es repetitiva y nos sigue lastimando, cuesta más perdonar, porque cada vez que lo ves o la ves, te acuerdas del daño que te hizo. Y cada vez que ves, te empiezan a abrir las heridas. Por eso es muy importante marcar límites sanos y marcar sana distancia. En el caso de cuando vienes de una familia que tiene este tipo de actividad, sí nos va a costar. ¿Por qué? Porque a veces no nos queda de otra, hasta que crecemos y tomamos nuestras propias decisiones. Pero sí podemos perdonar, pero no olvidar. Y muy importante, no olvidar. ¿Por qué? Porque al final te tienes que acordar qué te hizo daño para que ya no lo vuelvas a permitir. ¿Y qué aprendizaje te dejó esto? Porque sí nos deja un aprendizaje y un entrenamiento. En lo personal, tener este tipo de convivencias familiares te entrenan mucho y sí te preparan mucho para la calle, porque ya no vuelves a permitir que alguien te vuelva a hacer lo mismo. Una vez que decides ir a tu terapia, que decides abrir los ojos, empiezas a marcar límites y empiezas a comportarte de otras maneras. Me gustaría escuchar si alguien tiene alguna duda o alguna aportación. Adelante, señor Fernando. ¿Sí se me escucha? Bueno, perfecto, como tengo auriculares. Sí, en la parte donde has comentado, estaba escuchando desde hace rato, igual me ha tocado en sesiones escuchar, digamos, por parte de la mayoría de personas mujeres, el famoso concepto de culpas, derivado a esto, a actitudes, creencias de familias. Por ejemplo, me tocó recientemente a una mujer de 25 años en este proceso de estudio, de prepararse profesionalmente, etcétera. Familia reconstruida, con
perdón, con 3 hermanos. Y viene esta parte de las culpas y de las creencias, donde como es la única mujer, digamos, son 4 hermanos, la única mujer, y viene la creencia de la mamá. Tú como eres mujer, tienes que estar en casa, tienes que atender a tus hermanos, esta parte, y esta lucha interna de parte de la paciente donde quiere, digamos, profesionalizarse, perdón, profesionalizarse. Ahí ella manifestaba, es que yo me siento como que mi familia no me dejan progresar, me siento como el líquido de una cápsula de medicina. Esa es la parte donde concuerdo y me gusta la información que compartes, ¿sí? En las creencias, en esta famosa parte de las culpas. Y en la parte al último donde mencionas el famoso perdón, ¿sí? Hacia trabajo, porque es mucho el trabajo que se necesita trabajar en este tipo de pacientes. El perdón y yo le decía igual, la responsabilidad que tú tienes, porque yo le decía, tú no puedes controlar lo que tu mamá te diga o lo que tus hermanos te digas, pero sí puedes, digamos, tomar la responsabilidad si te va a afectar o no te va a afectar lo que tú estás sintiendo y tomando emocionalmente, psicológicamente tus procesos cognitivos. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, y qué bueno que tienes esta aportación que retroalimenta mucho el taller. En esto tienes toda la razón en el aspecto de que sí, aquí estamos viendo a una chica de 25 años que confronta sus creencias con sus gustos, o su deber ser con su deseo. Que ella es lo que desea ser, una mujer independiente, estudiosa, que la respeten, que la valoren, que pueda tener decisiones propias. Y al final la conducta de su familia o su mamá, que tiene muchas actitudes muy machistas, hace que ella de manera inconsciente pues tenga que salir y romper el patrón. Digamos que sería el síntoma otra vez. Y en sus hermanos, no sabemos cómo se comportan sus hermanos con ella, pero por comodidad o por predisposición, sí, sí vamos a ver que a ellos les va a gustar que los atiendan. Y aquí vamos a tener la lucha constante de ella con sus creencias, con sus sentimientos, con su mente y con sus sentimientos de que, bueno, si les digo que no, entonces soy mala. O le decían, es que si tú no atiendes a tu hermano, eres mala, eres egoísta. O si tú no tiendes la cama de todos, no te van a querer. O a ti te tienen que querer. A nosotras como seamos con ese estigma de que te tienes que portar bien para que te quieran. Tienes que estar sonriente para que te quieran. Tienes que hacer todo para que te quieran. Y entonces luego ya ven a la novia o a la esposa toda neurótica de que es que ya limpié, ya hice esto, ya hice el otro, ya fui, ya está todo bien. ¿Y me quieres? Y cualquier actitud que tenga un nombre de que estoy cansado, luego hablamos, explotan como si fueran una bomba. Y es que no me quieres y no valoras lo que yo hago, siempre doy demasiado y etcétera. Esto ya no lo conocemos, creo. Y esto es algo que venimos viviendo y repitiendo como sociedad. Y también la otra, puede ser que esta chica ya salga de su vínculo familiar, ya sea un poquito más independiente, eh, ya haya estudiado, ya todo esté preparada y se encuentre en construcción de manera inconsciente, claro, porque si no sanó sus heridas anteriores, las tiende a repetir, encontrarse un hombre con esas creencias como su mamá, que sea igual de machista, que le digan, no, es que para qué vas a trabajar si yo te mantengo, o no, es que aquí el problema no es el dinero, o es que a mí me gusta que mi mujer esté en mi casa, para eso me casé, y la otra igual diga, no, pues es que para eso tengo marido, ¿no? Que él esté ahí, y aquí podemos repetir el mismo patrón, o que diga, bueno, es que si trabajo, pero al final voy a hacer las tareas del hogar, me voy a cansar más. O al final, si no hago lo que él quiere, él me va a dejar. Y siempre escuchamos este tipo de comentarios. Es que si yo no cedo, él me va a dejar y ya no me va a querer. Porque nos hacen como o sea, nos hacen como a las mujeres nos crean como para
servicio de los demás, como si tuvieras que hacer esto para que te quieran, y tienes que hacer el otro y tienes que servir y tienes que preguntarle si está bien. Y es muy feo tener que confrontar estas creencias. ¿Por qué? Porque piensas que el hecho de que tú estés preparada ya no te van a querer, o piensas que nadie te va a admirar o que nadie te va a respetar. Y es constante. ¿Por qué? Porque tenemos familiares que nos tiran flechas o dardos que nos van dañando nuestra autoestima y que te cuesta perdonar, porque puedes llegar con tu familia y que te digan, ¿ves? ¿Para qué estudiaste si al final ya te casaste y no ejerces tu profesión? ¿O ves? ¿Para qué estudiaste si al final tu marido ya te dejó? ¿O para qué estudiaste si de todas maneras te engañaron? Y es que tú no lo atendías bien, y es que tú debiste de haberte quedado más en tu casa y te hubieras pegado a tu esposo como la mayoría de las mujeres. Tu abuelita y yo nos pegamos a nuestros esposos, por eso tenemos un matrimonio íntegro. Y yo creo que todos o todas hemos escuchado esto, que en lo social nos afecta mucho. Y también hay casos de hombres, no quiero generalizar que solo mujeres, también hay casos de hombres de, por ejemplo, de que, bueno, es que el hombre todo lo tiene que proveer y todo lo tiene que resolver. Y si se pone a llorar, pues es que no es hombre. Y es que aguántate como los machitos. Un hombre no llora. Y cuando te pegue tu mujer o te dé una cachetada, te aguantas. Deja que te pegue. Total, ¿qué va a decir la sociedad si tu mujer se entera que te están pegando? ¿O qué va a decir la sociedad si el mundo se entera de que al final te llevas mal con tu mujer y te llevas mal con tus hijos y que al final te están criticando porque tienes alguna dependencia, porque eres alcohólico o consumes algún tipo de drogas, ¿no? Aquí creo que este tipo de situaciones nos las encontramos mucho y es algo de lo que tenemos que igual aprender a lidiar y emprender a modificar, porque como sociedad y en cuanto a los familiares nos critican mucho en esos aspectos y empieza la lucha interna de uno mismo contra tu deseo y contra lo que debería ser y contra estudiaste esto, y de que tu familia a veces ni te cree que estudiaste algo, o que te empiezan te empiezan a hablar de un tema en específico para que tú te enojes y te irrites y te empiezan a provocar. También esto tenemos que ver que vamos a recibir un buen de dardos. ¿Por qué? Porque la conducta predecible de nuestros familiares es la comodidad que ellos tienen. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso muchas veces. Y cuesta mucho ese proceso del perdón igual, y más que nada igual perdonarte a ti. Cuesta también el hecho de perdonarte de por qué permitiste tanto, por qué, aunque te duela, quisieras quedarte ahí. Esa es una parte que también te arrastra en el sentimiento de decir, es que es mi mamá, es que es mi papá, o es que son mis hijos, o es que mi esposo, y es que si no me van a dejar, y quitarnos ese tipo de miedos. Y sí, recuperar tu vida es difícil, más cuando eres una mujer que viene que tienes tus creencias muy arraigadas. Por ejemplo, las mujeres que crecen en algunas localidades o que tienen hijos desde sus 16 años, así porque sus papás las emparejaron con alguien y no tomaron esa decisión por ellas mismas, y que empiezan a tener varios hijos y se conforman con lo que les da su esposo o etcétera, no por el hecho de que esté bien o mal, sino por el hecho de que no le brindas la oportunidad a esa persona de vivir sus experiencias, de que solo la estás objetivizando y la estás utilizando a tu favor o en lo que más te conviene y te beneficia a ti. También creo que como hijos hay que darle la oportunidad a nuestros padres de que vivan sus propias experiencias y se liberen de la codependencia que tienen hacia nosotros. Y también nosotros darnos la oportunidad de vivir nuestras experiencias, cometer nuestros errores y aprender las diferencias. Y de también darnos cuenta que muchas veces estamos en una relación en las cuales repetimos patrones inconscientes que a veces creíamos que ya habíamos trabajado y te das cuenta que siempre no, y es como una alerta que está ahí en tu cerebro que te dice, si haces esto, vas a regresar a esto. Y vivimos, creo que ese tipo de alerta las vivimos mucho. También el caso de que si tienes algún conocido o algún familiar que esté viviendo esta situación, tener la apertura
de conciencia y también la apertura emocional de escuchar, porque muchas veces juzgamos o criticamos y decimos, no, pues es que ya déjalo, o es que tu mamá te trata así porque tú te dejas y porque no haces nada y porque esto, y la otra persona está en esa dinámica, está en esa dependencia emocional y no logra salir. Hay que tener mucha comprensión en eso. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna aportación? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, licenciada, sí se escucha. Ok, perfecto. Me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna opinión o en algo más que les pueda aportar. Lo que acaba de decir tiene mucha razón, porque pues de hace rato era lo que yo comentaba, que a veces los papás, bueno, yo lo estoy viviendo, que no tengo mucho que me separé, pero pues conseguí un trabajo y a mis papás no les parece ese trabajo, que porque está muy lejos, que porque muy esto. Y como usted dice, a veces uno también tiene que ir al psicólogo y tener terapia para aprender a soltar, y a que si uno quiere ser independiente, a dejar esos patrones atrás, porque si no, así no se puede. Y pues yo ahorita en este momento igual estoy tomando terapia para poder salir y salir adelante. Y como usted dice, me ven como la oveja negra de la familia, porque pues yo ya dije, ya está aquí, ya no quiero seguir sus mismos patrones. Y yo, como se los decía a mis papás, ustedes ya vivieron su vida, ahora dejen vivir la mía. Yo tengo 28 años, le digo, a mis 28 años no puedo tomar las decisiones porque a ustedes les molesta, le digo, no es una opinión lo que pues yo agarro de ustedes, su opinión está muy bien, le digo, pero aquí la que va a vivir la vida y la que va a saber qué está bien y qué está mal, le digo, soy yo. Y ahí es que a veces así son los papás, como que se quedan en lo que la familia dice, lo que la sociedad va a hablar, pero nunca piensan en lo que uno quiere en realidad, en lo que uno tiene que vivir, porque pues sí, ahorita no lo vivimos cuando, y es un patrón que se va a seguir generando a lo largo del tiempo, y más que yo tengo una hija, pues creo que está mal. Por eso mismo, yo la verdad sí le agradezco mucho pues los consejos que nos está dando, porque pues a mí sí me está sirviendo mucho, y digo, sí tiene razón todo lo que dice. Ok, me da mucho gusto que estés yendo a terapia y que estés asumiendo tu responsabilidad. Te felicito, es un gran paso que estás dando y sigue así, confío en que lo vas a lograr y qué bueno que te des la oportunidad también de tomar este tipo de talleres para retroalimentarte y darte cuenta que también estás bien y tienes que vivir tus experiencias y darte la oportunidad de ciertas situaciones. Adelante, Ángel. Buenas tardes. Antes que nada, felicitarla por la excelente ponencia. Siento que a manera de aportación de las cosas que debemos de tener más en claro al hablar de situaciones tóxicas, no solamente familia, sino toda aquella situación tóxica, ya usted magistralmente nos explicó qué es esto, ¿no? Debe ser el colocar límites, definir perfectamente bien nuestros límites. Obviamente, esto va a generar un sinfín de problemas. Y yo les puedo garantizar como psicólogo y como ser humano que en el primer momento que tú empieces a poner límites, empiezan los problemas con la familia, con los amigos, con el novio, la novia. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que no ponemos límites. Entonces, cuando empieza esto de amor propio, empieza esta necesidad de cambiar, porque ya me cansé, ya llegué a algún hartazgo, ya llegué inclusive a alguna epifanía que necesito cambiar, y empiezo a poner límites, la familia y todo lo demás se nos va a venir en nuestra contra. Es por eso
que es muy importante estar conscientes de nuestra decisión y de lo que nosotros queremos. Como la licenciada Revuelta nos comentaba, es fundamental asistir a terapia. ¿Para qué? Para que al momento de que nosotros estemos estableciendo nuestros límites y vengan esta arena, por así decirla, por parte de nuestros familiares y amigos, pues nosotros podamos mantener nuestras convicciones firmes. Sería una única aportación, licenciada, y nuevamente por felicitarla por la excelente ponencia. Ok, muchas gracias. Un libro que les puedo recomendar es el Sana tu familia. Más que nada es como para comprender. Ahorita les digo el nombre del autor porque no me acuerdo muy bien. Creo que es de Maggie Block, si no me acuerdo. Tengo otros, pero ya son un poquito más como profesionales, que podría ser el de Minucci de terapia familiar. Si quieren se los escribo. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme, por favor. Y algo más que quisieran aportar. Pues os estoy escribiendo. ¿Alguien más había alzado la mano? Me parece que no, licenciada. Ok, muchas gracias por acompañarme. Espero verlos próximamente con otros temas. Y si hay algún tema de su interés que les gustaría hablar o tocar, estoy abierta a escucharlos. O me están preguntando si existe alguna grabación. Sí, claro que sí. La Ok, conferencia está excelente. grabada. Nos ponemos en contacto con ella para pasarle la grabación. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok, quedo abierta por si quieren que yo hable más adelante de otro tema o si quieren que se mantenga en factor sorpresa, también, con muchísimo gusto. Ok, muy buen tema. Voy a prepararlo para darlo en la siguiente. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia más? ¿Algún comentario? A ti, Fernando, gracias por tus aportaciones. Entonces doy por concluida esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Karen. Ok, también Jenny está aportando, que dice cómo comprender a niños que vivieron en violencia. También muy buen tema y lo preparo. Bueno, gracias, Jenny. Le agradecemos mucho a la licenciada Karen por esta ponencia. Realmente fue muy importante hablar de este tema. Fue muy interesante, la verdad. Le siguen en el chat poniendo temas de sugerencia.
De todas formas, los temas, si gusta, nosotros más al rato se los compartimos para que usted pueda tener una idea. Y Muchas gracias. les agradecemos a todos su presencia, su participación. De nuevo, felicidades, licenciada. Y bueno, no sé si puedan lograr ver mi pantalla porque tengo problemas de internet, pero están invitados todos cordialmente a los siguientes eventos que tiene INEPED. Me parece que no se logra ver, pero les voy a mencionar unos cuantos. Hay uno que es de medicina legal, que es el viernes 13 de agosto a las 5 de la tarde. Si necesitan más información o les interesa, pues nos pueden contactar por los grupos de INEPED. Está a cargo de la doctora Blanca. Tenemos también el 14 de agosto un taller de elaboración de cadena de custodia, igual impartido por la doctora Blanca. Tiene un cupo limitado y es una inscripción de 200 pesos. Esto es de 4 a 7 p.m. Igual, si necesitan los datos, se pueden comunicar con nosotros para proporcionarles los números. Después tenemos un diplomado que es 2 en 1, que es de peritos en balística forense y peritos en balística y explosiones. Esto inicia el 14 de agosto y tiene un costo de $20. Igual, los informes están pues en el grupo de INEPED. Tenemos el 17 a las 5 de la tarde el tema sobre el feminicidio, un enfoque criminológico y sexológico forense. Igual, este es acceso libre. Después tenemos otro que es del lenguaje corporal. Este es el 18 de agosto a las 6 de la tarde. El acceso es libre. Este es por el licenciado Alberto. Después tenemos una masterclass que es de crímenes y rituales y ritos criminales. Este es por el licenciado Alberto Reyes y el licenciado Patrick Condado, el sábado 21 de agosto a las 3 de la tarde, perdón. Y bueno, aquí están los números telefónicos. Todos los viernes tenemos historias de terror y la morgue a través del Facebook del licenciado Alberto. Igual, si quieren mandarnos sus historias de terror o cosas así, pues se pueden comunicar con nosotros o con el licenciado. Está el teléfono y la información de la doctora Blanca, que también le agradecemos su participación y la ayuda para que este taller esté. Están aquí, bueno, no sé si se logra bien, están aquí sus redes sociales y su número de teléfono, y pues INEPED también les agradece. Esperemos que nos sigan ya en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y bueno, si tienen alguna duda sobre alguna plática o algo así, pues se pueden comunicar a nuestros teléfonos y con gusto les damos mayor información. De nuevo, le agradecemos mucho a la licenciada Karen por esta plática que estuvo muy interesante, y a todos por su participación. Que tengan bonita noche. Gracias. Bonita noche.